¿cuáles serían los errores más comunes que tú ves que comete alguien que quiere ponerse a competir? Un error que podría jugar mucho en contra de las personas es como el ego, de empezar al tiro como a compararte con otras personas y que ese bichito de la competencia al final sea como ya le gané a esta, ahora le quiero ganar al otro, entonces quiero seguir y seguir y seguir, y al final en vez como de estar, como poner esa vara siempre en el otro y como por ego querer ganar, en vez de que la vara sean ellos mismos. El juego mental es clave tanto para deportistas de alto rendimiento como para los que practicamos el deporte de forma recreativa. Hoy conversamos con Cami Peñailillo, que es psicóloga deportiva y también practicante del deporte que nos une a muchos de nosotros, que es el CrossFit. Hablamos del ego, de los procesos, de la disciplina, de la motivación, y no solamente los analizamos y les dimos vuelta como una idea, sino que también Cami nos comparte algunas herramientas para poder mejorar esa experiencia que estás teniendo al practicar este deporte que tanto te gusta. Te invito a que disfrutes de este nuevo capítulo del podcast. Quiero dar la bienvenida a Cami, genial que estés acá, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Y feliz de estar acá y que ojalá que a la gente sea un tema que le interese y quiera también conocer más. Buenísimo. Sí, mira, tenemos una gran comunidad que sigue el podcast desde hace tiempo. Esta es la tercera temporada ya y este capítulo ya es el 30 y tantos de varios capítulos. Entonces, bacán que hayamos podido regresar a la psicología deportiva. En lo personal, creo que la parte mental es uno de los pilares fundamentales, no solamente en el rendimiento deportivo, sino que también en cómo yo llevo el deporte en mi vida. Pero antes de pasar a temas de opiniones y eso, me gustaría que te conociéramos un poco más, o sea, cuánto tiempo llevas ejerciendo la psicología y después en qué momento decidiste dar ese paso hacia la psicología deportiva. Ya, bueno, la psicología ya de que yo como terminé mi carrera hace como 7 años, pero no me fui al tiro ni siquiera al área clínica. De hecho, trabajé un poco primero como en el área laboral, como de empresas, sobre todo como en la parte de reclutamiento y selección, como de gestión de personas o recursos humanos, que se conoce más comúnmente. Y yo diría que ya después para la pandemia, como igual hubo ahí, cambiaron hartas cosas, yo venía llegando a un viaje, como que hice un poquito un cambio y empecé a interesarme más en la psicología clínica, como de ver paciente y todo eso. Y ahí empecé a atender y yo CrossFit, por ejemplo, hago hace como ya 11 años, entonces la parte del deporte siempre estuvo en mi vida. Y la verdad era algo como que yo me daba cuenta que me gustaba mucho hacer, que era como de lo que más disfrutaba incluso en mi día a día. Entonces ahí dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí me di cuenta que existía esto de la psicología deportiva. Dije, ¿por qué no un poco mezclar como estas cosas, que el deporte es algo que me gusta tanto? Quizás puedo, lo que es mi profesión, también llevarla un poco hacia allá. Entonces de ahí ya empecé a trabajar con gente que, como por cosa de la vida, como me movía mucho en el mundo deportivo, gente que era deportista y me empezó a gustar, pero la verdad es que ya recién desde este año lo empecé como a profesionalizar más. De hecho, este año recién como que me abrí el Instagram y dije, ya lo voy a hacer como de forma más que de verdad enfocarme full en la parte deportiva y ya también estudiarlo y todo, como ya hacerlo más formal con todo como el conocimiento, porque al final no es lo mismo tener solamente la parte de la psicología que también la parte de la psicología deportiva. Así que eso. Bueno, genial que lo compatibilices con algo que te ha gustado sin tener una parte, o sea, la psicología llegó después a tu vida, o sea, ser psicóloga como de profesional, por decirlo así, ya venías con el tema deportivo, entonces mientras estabas estudiando, igual te tocaba estudiar y entrenar, ¿no? Sí, tal cual. ¿Dónde partiste haciendo CrossFit? Yo partí haciendo CrossFit en un gimnasio muy pequeño que se llamaba ADN, que estaba, bueno, acá en Santiago por Irarrázaval. Era un gimnasio muy, muy, muy pequeño y al poco tiempo cerró, pero yo me hice como un grupo.
Y con ese grupo, con el profe, nos fuimos a entrenar a otra parte, como todos juntos. Y ya después, en estos 12 años, he pasado por muchos CrossFit. Ya, mira, buena. El ADN, sabéis que tenía un amigo que entrenaba por allá, pero bueno, son cuestiones de alcance porque nosotros como Filadelfia, de hecho, este año cumplimos 14 años, ahora en algunas semanas, a principios de octubre, vamos a estar cumpliendo nuestro cumpleaños 14 y quizás vamos a tener algunos ahí conocidos de todas maneras en el mundo del CrossFit. O sea, debe ser de lo más antiguo, entonces. Sí, pues sí, de hecho, dentro de los entrevistados hemos tenido, por ejemplo, a Pavel, que es de los pioneros del CrossFit en Latinoamérica, de CrossFit Santiago, y bueno, me quería ir también a ese lado de lo pionera que está haciendo, a pesar de que la psicología deportiva también, a pesar de que es una especialidad, igual tiene muchos bolsillitos, porque después tienes el psicólogo deportivo para el futbolista, y que es como 100% quizás para papás que tienen un hijo que es futbolista, qué sé yo, de deportes más específicos. Y en CrossFit nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Martín Montequín, que también es uno como de referencia en la parte psicológica en español. Sí, lo cacho. Y él estuvo ahí con nosotros también en la segunda temporada. Entonces lo que tú me dices es algo que creo que también quizás es un nicho que eh, está siendo como una necesidad porque poco a poco un deporte nuevo, entre comillas, piensa que el 2007 son los primeros CrossFit Games y empieza como a explotar este deporte. Es un deporte nuevo y se va viendo la necesidad de la nutrición para este deporte, la parte de rehabilitación. En mi caso, que yo también soy kinesiólogo, también hacía este deporte y en tu caso, me imagino que encuentras algunas brechas de la disciplina. ¿Cómo ves eso específicamente en CrossFit y la psicología? ¿A qué te refieres? Como... ¿Hay, por ejemplo, alguna característica de este deportista que está en el CrossFit y que quiere, por ejemplo, ponerse a competir? Porque en CrossFit es bastante común el tema de la competencia. No así en cualquier deporte que uno diga, ah, ya, mira, soy bueno para el fútbol y me voy a poner a competir, porque es como que está tan estructurado en los niveles que es difícil acceder a ser jugador profesional, por ejemplo. Pero en Claro. CrossFit las puertas están como entreabiertas todavía al ser nuevo el deporte. ¿Qué opinas de eso? O sea, me gusta en el sentido de que da la oportunidad como a gente incluso que siento que en el CrossFit pasa mucho que la gente llega como más grande y da igual, no como en otros deportes que es como, ah, tienes que empezar desde chico, o sea, puedes partir grande y igual tienes la opción de competir porque como tú dices, hay muchas opciones, están como las puertas abiertas y no es necesario como llegar a cierta liga o pasar como de amateur profesional y después como de alto rendimiento, sino que las puertas para competir están abiertas para todos. Y yo creo que eso es algo súper bueno porque le da la oportunidad en el fondo a cualquier persona de vivir esa experiencia y de hacerlo. ¿Qué es lo que veo que quizás podría jugar un poco en contra? Que la gente, claro, como que se entusiasma y quiere hacer todo de una. Como que parte, ve que le va un poquito bien y ya al tiro quiere competir y ahí obviamente pueden aparecer como muchos temas mentales de frustración, de no mantenerte porque claro, fuiste a una competencia al tiro y te fue mal y no te preparaste y te lesionaste y como que quisiste hacer todo de golpe. Como que eso sería algo que podría jugar en contra de que sea tan accesible que la gente como que se entusiasma y va con todo, pero no toma como todos los resguardos, por así decirlo. Concuerdo, de todas maneras. Esa visión es bien similar y me gustaría en ese mismo son saber tu opinión como profesional en el aspecto de cuáles serían los errores más comunes que tú ves que comete alguien que se integra a un box, vamos a hablar de un periodo corto, el primer año, el segundo año, y que quiere ponerse a competir. ¿Cuáles serían como los errores más comunes que tú podrías ver y después quizás pasar a qué se podría hacer mejor en vez de cometer estos errores? Ya, yo creo que principalmente un poquito lo que te mencioné, como de querer al tiro hacer todo de una sin como quemar ciertas etapas. Como que ven que, claro, que en el CrossFit en el fondo siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que hacer, que como que se van entusiasmando y quizás antes de aprender una cosa bien, no sé, pues por darte un ejemplo,
no hacen ni un pull-up estricto y ya están probando Ring Muscle Up, ¿cachai? Como que eso como de no ir paso a paso pasa mucho y claro, y después ya cuando ya pasaron como las consecuencias y te lesionaste y todo eso, ahí empiezan recién como a hacer las cosas paso a paso y hacerlas bien y a empezar a preguntar y a estudiar y a asesorarse justamente de otros profesionales como nutrición, kine, psicología. Pero al principio parten así como caballo de carrera. Y lo otro que como, claro, hay tanta gente y es un deporte colectivo, que eso igual es súper bueno, como que a mí me gusta mucho la comunidad que se genera en el CrossFit, ya sea gente planificando o en una clase, es como muy bacán ese ambiente, pero también creo que ahí podría, un error que podría jugar mucho en contra de las personas es como el ego, de empezar al tiro como a compararte con otras personas y que ese bichito de la competencia al final sea como ya le gana a esta, ahora le quiero ganar al otro, entonces quiero seguir y seguir y seguir y al final en vez como de estar, como poner esa vara siempre en el otro y como por ego querer ganar en vez de que la vara sean ellos mismos y como de ir juzgando su rendimiento en base a ellos mismos, a lo que ellos han logrado. Yo creo que esas dos cositas. Sí. Oye, respecto a este tema, que igual es un temazo, el tema del ego y la práctica deportiva, ¿qué visión tienes tú respecto al ego? Vi que por ahí dentro de tu perfil también tenías algunas comparaciones, como es ego, es motivación, es como que, ¿cómo puedo distinguir si esto es algo sano o si es algo como el ejemplo que acabas de dar de, oye, estoy queriendo mejorar porque es una sana mejora o porque estoy mirando todo el tiempo de que ya quiero ganarle a este, estoy compitiendo con el de al lado? Cuéntanos un poquito qué piensas de eso. Claro, eso, la verdad es que es algo que me preguntan mucho, así como por interno, como qué hacer con eso, con el ego. Y yo creo que ahí va a ir mucho en un poco como la comunicación que cada persona tenga consigo misma, como para poder identificar justamente lo que tú decías de cuándo es ego, cuándo y cuándo es otra cosa. Y yo creo que quizás las preguntas que hay que partir por hacerse para identificar eso es primero como, ¿cuál es mi motivación? Como, ¿por qué partí haciendo esto? Ya, ¿cambió eso hoy en día? ¿Ahora es otra cosa? ¿O me sigue moviendo eso? ¿O quizás ahora hay otra cosa? ¿Lo estoy disfrutando o no lo estoy disfrutando? ¿Cuál es mi objetivo? Como ir haciéndose todas esas preguntas y yo creo que eso te va dando como la base de decir como, ya, sí, lo estoy haciendo como por este y este otro motivo que es como por mí, o en realidad ya todo eso ya no está y en realidad ya ni siquiera sé. Y ahí muchas veces sí puede ser el ego que como dejarse llevar más por eso, por el tema de como querer ganarle a otro, como cosas que al final también están fuera de tu control. Sí, ahí dentro de eso, de esas preguntas que hiciste, eh, creo que a veces también se nos olvida y quizás podría caer en uno de estos pros y contras, en la columna de los contras o de los riesgos, de que a veces se nos olvida por qué partimos lo que estábamos haciendo. Ahora que me dices que te lo han preguntado también por interno, quizás es algo que no nos pasa poco, sino que como que después el famoso meme, ¿en qué momento agarré tanto vuelo que pasó un año y ahora estoy con todo el ropero de CrossFit, ya no tengo zapatos para salir, solo tengo las nanos por todos lados? Eh, ese tema de recordar para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y que obviamente después me lo puedo reformular, puedo tener Exacto. un nuevo para qué. Ujú. Creo que es clave también dentro de esas preguntas y no sé si tú promueves algún tipo de hábito para estar recordándote eso, por ejemplo, anotar, hacerse estas preguntas eh, de manera meditativa, con algún diario. ¿Cómo le enseñas a tus alumnos a hacerse esas preguntas? Sí, o sea, en general algo como no solo la psicología deportiva, pues, es lo que tú decías, como de escribir las cosas, quizás llevar como un cierto registro, un cierto diario, es algo que sirve mucho, pero igual en la práctica o la realidad es que no es algo que les sirva a todos. Creo que no hay ningún método que sea como universal para todos, porque a mucha gente eso le puede incluso generar o hasta más ansiedad o en verdad es algo que no va a hacer.
Entonces, lo que yo hago es como ir viendo con cada persona, según cuáles son sus hábitos, con qué cosas se siente como más cómodo, cómoda o no, pero hay muchas cosas, puede ser tanto como el tema de escribir, de intentar hacer visualizaciones, respiraciones, y un poco el tema de como mindfulness, que en realidad es algo mucho más sencillo que lo que la gente yo creo que se imagina, que quizás te dicen mindfulness y es como que piensan que hay que hacer una meditación y casi que irse a la India y ojalá elevarse, y no, o sea, el mindfulness puede ser algo tan simple de tomarte un minuto al día, de respirar, de centrarte en tu respiración y quizás chequear cómo te sientes en ese momento. Y ya con eso puedes llegar como a identificar qué te está pasando. Quizás tenías como alguna angustia, algo que te estaba molestando, y tomarte ese minuto como de conectar con tu respiración, de alguna forma te va a llevar también a ver qué está pasando en tu cabeza y quizás en ese momento te des cuenta, mira, esto estoy pensando, por eso me estoy sintiendo así. Porque obviamente uno todo el día tiene mucha rumiación mental y no está muy consciente como de qué es lo que está pasando en ese momento. Entonces, yo intento en el fondo enseñarle estas cosas para que ojalá se vuelva como un hábito y no lleguen como a ese punto de lo que tú decías, de mirar para atrás y decir como chuta, ¿en qué momento agarré tanto vuelo? Sino que estar siempre un poco como chequeando de alguna forma. Bueno, ahí tiraste muchas cosas que le pueden servir a la audiencia, porque en realidad, si bien tenemos mucha información a disposición, o sea, podemos, por ejemplo, si ahora el celular nos está escuchando que hablamos de mindfulness, probablemente nos van a salir algunos posts de cómo hacer mindfulness y después quizás algo del journaling, del diario, la respiración y muchas que dijiste, pero creo que es fundamental también y quiero destacarlo más que nada de que es importante que las personas encuentren la herramienta que le hace sentido en lo personal. Exacto. A mí como entrenador me ha pasado que en algún momento, por ejemplo, llevaba a cargo un equipo de competidores y era así como ya todos hacemos esto y todos hacemos esto. Y claro, por el compromiso con los demás puedes llevar algo así, pero después cuando vas encontrando herramientas propias, creo que te pueden servir incluso para otras áreas de tu vida, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que eso pasa mucho y que quizás también por eso la gente de repente rechaza un poco, no sé si la psicología o ciertas cosas, porque se quedan, puede ser con una imagen de que haz esto y a mí esto no me sirve, entonces no. Y eso no sé, no quiero como hablar de otros profesionales, no sé si quizás les ha pasado que tuvieron una experiencia que le dijeron, mira, tienes que hacer esto y no hubo como flexibilidad en eso, pero es algo que yo me he dado cuenta y le he puesto harto ojo, entonces yo cada vez que tengo un paciente, recalco mucho eso, como mira, si hay algo que yo te digo que no te hace sentido o que tú sabes que no va contigo, que no, o lo que yo te estoy diciendo no es lo que está pasando, dímelo. Tiene que ser un espacio en que tú sientas esa confianza de que no, en el fondo, no todo lo que yo te diga tiene que ser. O si hay algo que yo te estoy diciendo y a ti no te acomoda, lo podemos conversar, porque la idea es que sea un espacio para ellos, porque en el fondo yo soy la guía, pero no soy yo como la que impone las cosas. Entonces, que siempre exista como esa confianza para que no suceda eso. Tengo una pregunta que me parece difícil. A mí, por ejemplo, si me la harían a mí, yo creo que sería difícil. Yo te la voy a hacer a ti. Eh, ¿Dónde está la separación o cómo tú podrías tener, más que nada quiero saber tu opinión, ¿dónde está la fina línea entre una persona que no toma un hábito porque está con un cerebro indisciplinado, que está quizás acostumbrado a una recompensa rápida y fácil, versus una persona que dice, mira, realmente no tengo problema en llevar el diario, pero no me genera mayor ganancia, y te dice, Cami, podríamos ver otra estrategia para registrar o para, qué sé yo, para hacernos estas preguntas de las que estábamos hablando. ¿Se logra distinguir estas dos personas cuando alguien acude a ti? Sí, o sea, mira, yo parto de la base porque últimamente también, por ejemplo, he trabajado con adolescentes, que no es algo que no había hecho antes y la verdad como que me agradó bastante y, por ejemplo, en ese caso puede que un adolescente llegue por pedido del papá, de los papás, no como porque esa persona quiera.
Entonces, obviamente ahí es más difícil porque quizás ellos no vienen con la disposición, vienen como obligados un poco. Pero yo parto de la base que si un adulto acude a mí es porque tiene la disposición de hacer cosas, ¿ya? Entonces, partiendo de esa base, yo asumo que está dispuesto un poco a tomar lo que yo le diga, las recomendaciones, y a intentar, o sea, como esa persona poner de su parte para quizás crear un hábito o para mejorar qué es lo que sea que esté buscando. Porque ya si llega alguien que en el fondo me dice como no, o sea, no puedo crear un hábito, quizás puede que esa persona no sea el momento, no esté dispuesta, no esté lista para hacerlo, porque no quiere, y si no quiere, ahí sí que no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Pero claro, si alguien ya llega buscando a terapia, igual suele ser porque sí tiene esa disposición al menos y necesita quizás como esa ayuda, una guía. Entonces, yo creo que ahí se puede distinguir y claro, lo que tú dices que puede haber personas como que en realidad muy disciplinadas y que si yo le digo hago esto, lo van a hacer y que les pase que digan como, mira, lo estoy haciendo, pero no veo como un cambio o no veo como que me genere nada. Ahí está lo que yo te decía, la comunicación, que sean capaces de decírmelo y que no lo sigan haciendo y que después digan, pucha, sabes que estoy yendo con la psicóloga y no me sirve de nada, sino que poder hablarlo y decir como, ya, súper, qué bueno que me lo estás diciendo, entonces busquemos otros métodos hasta poder encontrar lo que le sirva a esa persona, porque como te decía, no hay nada, no hay métodos universales, en nada, o sea, si así fuera, no existirían como tanto profesional en tantas áreas o tantas disciplinas, como que todos sabríamos qué hacer en todo y estaríamos listos. Claro, sí, entiendo, entiendo. Eh, no, no me quiero quedar, es sobreextender en este tema, pero sí me parece re importante cómo ves, y sobre todo me gusta mucho que estamos hablando de con alguien que tiene harto tiempo también en la disciplina, entonces me imagino que has visto los cambios en el tiempo y también la tecnología, de cierta manera, me gustaría saber tu opinión en realidad, porque creo que, como bien decía, las opiniones también son variadas, al igual que las cosas que nos sirven a cada uno, las opiniones también pueden ser variadas, pero ¿cómo llega a afectar a un atleta el enfocarse con el nivel de tecnología que tenemos en nuestras manos? Que esta cuestión es un computador fantástico, o sea, hoy día tenemos todo acá y estoy mostrando el celular para los que están escuchando. Eh, entonces ya no es solamente para las llamadas, no es solamente para un mensaje, sino que ahora es que en mi tiempo de descanso entre una serie de fuerza de sentadilla, en vez de estar sentado descansando y quizás concentrado en lo que viene, voy y me pongo a revisar si tengo notificaciones o yo mismo empiezo a scrollear de manera infinita, que es algo que nunca pasó en la historia. O sea, el scrolleo infinito nunca pasó. Platón no tuvo idea de eso y los padres de la psicología tampoco. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso desde el punto de vista de la psicología, Cami? Pucha, yo creo que eso también es un tema que sale harto en general y yo creo que no, quizás no solo en esto, muchas cosas, es un poquito, ya toda esta tecnología que tenemos y el mismo tema del celular tan accesible, es un poquito un arma de doble filo. Siento que uno o lo puedes utilizar a tu favor o en contra. Porque claro, o sea, lo que tú mismo dices, yo podría estar entrenando con mi celular y en mi celular quizás tengo la música, que estoy con audífonos y tengo el timer y estoy usando solamente mi celular para estar más concentrado porque tengo la música y lo que estoy mirando en mi pantalla el timer y tengo todo ahí. O en vez de ir, no sé, pues que antes quizás la gente iba con una libreta, tengo la planificación en mi celular, entonces lo puedo utilizar ahí en el fondo como a mi favor. Pero ya en contra sería, claro, como ya parar, empezar, claro, me meto a Instagram, me pongo a scrollear y quizás pasaron 5 minutos cuando mi red tenía que ser 2 minutos. Entonces, lo primero ahí es como que la gente se haga consciente de eso y que ya pueda identificar que si en realidad me está jugando en contra, está haciendo un problema, es algo, porque de que es algo adictivo, lo es. O sea, ya eso lo sabemos y nos pasa a todos. Es cosa de que yo creo que uno se mete a revisar cuánto tiempo pasa que sale también en el celular, como en el celular al día, y es muchísimo. Entonces, claro, o sea, ya una persona que es deportista, que quiere competir o dedicarse un poco más a esto y no hacerlo solo de forma recreativa,
es un aspecto que tiene que considerar. O sea, como que hay que ir poniéndole ojo a todos esos detalles y en el fondo ver que esta herramienta que tenemos, que es la tecnología, cómo usarla a nuestro favor. Pero sí es un tema complicado. ¿Alguna vez una persona, y aquí no vamos a nombrar ni vamos a insinuar a nadie, obviamente, secretos profesionales, ¿alguien te ha pedido ayuda con eso? Así como, oye, Cami, realmente necesito ayuda, sabéis que esta cuestión se me escapó de las manos y como te conoce como psicóloga, no sé si uno iría quizás a un psicólogo deportivo a esto, a menos que seas deportista y estás con el mismo psicólogo, no sé, ¿te ha llegado alguien así hasta Sí, no ahora? sé, no sé cómo si de forma tan directa que se acerque solo a decirme eso, pero sí más de una vez me han dicho como paso demasiado tiempo acá y de repente me doy cuenta que, onda, como que pierdo mi tiempo y no sé qué hacer. Mm, O también eso tengo mucho ojo cuando les doy recomendaciones de cosas, justamente como o de escribir algo o de ponerse recordatorios, como si es una persona que ya me ha dicho eso, es como, ok, no lo pongamos en el celular, por ejemplo, porque no vale, quiero generarte más tiempo en pantalla. Entonces, sí vale. intentémoslo ahí volver como a lo old school, por así decirlo, y hagámoslo en papel. Porque sí es, y me lo mencionan igual a veces que pierden mucho tiempo ahí y como que es una adicción que no saben cómo alejarse, que no se dan cuenta en el fondo. Mm. Oye, ¿sabéis que algo que no está pasando solamente acá? Porque te pregunto esto, porque quizás es algo que, bueno, espero que no, espero que no, no es algo que desee, pero ya he escuchado a varios tipos que son de, no sé, pues coaches de eficiencia que ya volvieron al Nokia, al antiguo, al que solamente toma llamadas, el que Ya, tiene la culebrita, así, porque en realidad dice, si salgo a caminar, por ejemplo, en mi tiempo de meditación, de mindfulness, o en el tiempo en donde tengo eh, mi deporte, ya definitivamente no estoy jugando si es que puedo o no me la puedo, sino que ya lo tomo como que esto es así. Me voy con el celular que toma las llamadas por si hay alguna emergencia, me puedan ubicar, pero ya el smartphone no va para todos lados, como quizás nosotros todavía estamos en esa oleada en donde realmente celular con nosotros así como parte de nuestro ser. Vamos a ver cómo prosigue eso. sí, sí, o sea, lo he visto bastante, de hecho, en deportistas que necesitan así full concentración, que incluso no tienen ni celular. Mm, Y es como contáctenme al mail o al celular de otra persona si es urgente. Y yo encuentro que está bien si en realidad ya lo intentaron y se dieron cuenta que esa es la solución para ellos, me parece súper válido. ujú. Así que sí, creo que por eso, como que hay que ir probando cada persona. Si alguien ya lo intentó y se dio cuenta que lo mejor en el fondo es como sacar ese estímulo al 100% y pueden hacerlo, está bien. Claro. Tengo una pregunta respecto a la sana práctica del CrossFit. ¿Qué nosotros podríamos conversar respecto a algún hábito, alguna práctica que quizás te haya servido a ti o a alguno de tus alumnos para poder llevar adelante esta práctica que, pucha, sería mortal que las personas puedan decirnos después, oye, llevo 11 años haciendo CrossFit? Eso quiere decir que hiciste algo bien también, ¿cachai? Porque mantenerse en un deporte y explotar en él, porque también existen muchas personas que dicen a los 3 años, oye, me rompí entero, esto no era para mí, o le echáis basura a la disciplina porque quizás tú no supiste llevarla. Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto a eso y si tienes algunas herramientas prácticas para poder, más allá de las que ya hemos hablado, para llevar esto adelante y que sea como parte de ti, así como tenemos personas que son runner y que tienen 70 años, o incluso crossfiteros que son Master 70 hoy en día en los CrossFit Games. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que ya mencionábamos de como siempre estar bien consciente y como constantemente estar haciéndote la pregunta de ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás en el CrossFit? Porque igual, por ejemplo, yo llevo 11 años y yo no compito. Y eso es algo que yo sé que nunca ha estado en mí, entonces yo me he mantenido siempre en esta disciplina desde el disfrute.
desde que es algo que me gusta hacer. Entonces yo sé que mi motivo en el fondo, que no es lo mismo que la motivación, porque quizás no tengo la motivación todos los días, pero mi motivo es que sé que es algo que disfruto y es un poquito también como mi terapia de alguna forma, que yo sé que al final del día, al hacerlo, me voy a sentir bien. Entonces, como la gente siempre estar en contacto con eso, ya sea si lo haces solamente de forma recreativa o si lo hace de forma competitiva, como, ok, ¿qué estoy disfrutando entonces de la competencia? ¿O qué aspectos en el fondo positivos me está generando esto? Porque creo que también pasa mucho de gente que se pone a competir y al final lo pasa pésimo, pero como ya está en eso y un poco también vuelve a jugar el ego, como cómo me va a salir ahora, siguen, pero en el fondo ya ni siquiera lo están pasando bien. Entonces, como ser como bien sincero al final con uno mismo, de buscar eso. Y para la gente nueva que le interese como el CrossFit y en realidad cualquier deporte, ojalá informarse bien para no cometer como esos errores que nos ha pasado a muchos, de empezar como caballo de carrera y después cuando ya te diste cuenta de todo lo que hiciste mal y esos errores tienen consecuencias, recién ahí empezar como a informarte. Ojalá que las personas que partan en el CrossFit o en otro deporte como desde el inicio pudieran tomar como todos esos resguardos y informarse para que no les pase eso. Sí, ahí nombraste una palabra dentro de lo que nos compartías, que es el disfrute, que fue algo que para ti fue motivo y de hecho me gustó mucho esa diferenciación que hiciste entre motivación y motivo. Porque claro, puede sonar como un juego de palabras de que son casi lo mismo, pero ¿cómo lo diferenciarías? En el fondo yo sé que mi motivo tiene que ver mucho con el disfrute, que es algo que a mí me hace sentir bien tanto física como mentalmente, pero eso no significa que yo todos los días me levante con la motivación, que ahí sería como, yo no me levanto todos los días como, quiero ir a entrenar ahora y bacán. Eso no pasa a nadie. Lo que mantiene al final siempre al deportista tiene que ver mucho más con la disciplina. Y la motivación, lo que hablábamos antes, también puede ir cambiando. Puede que en un principio sea una, y después ya sea otra cosa. Pero la motivación no es algo que está presente todos los días. O sea, como la gente a veces entiende la motivación de forma coloquial, como eso de como, estoy súper motivado, estoy súper feliz, lo voy a hacer. No, eso no sucede. La motivación puede que un día la sientas y puede que otro día no. Es algo como súper cambiante. Entonces, por eso creo que hay que estar más en contacto con el motivo. E incluso ese motivo, quizás, por ejemplo, yo un día me levanté y no me siento motivada, pero como sé cuál es mi motivo, quizás fui a entrenar igual y mientras entrené, volvió mi motivación. Me motivé en ese momento y ahí como que lo disfruté y me sentí bien. Entonces, como ya el saber, como siempre estar en contacto como con tu trasfondo, el motivo de que lo haces, es eso lo que te va a mantener, porque la motivación es fluctuante. Sí, es algo que en realidad encontramos como bien dices, en varios deportistas referentes que también hoy en día tenemos tanto acceso a estas entrevistas que les hacen, ¿cachai? Cristiano Ronaldo es un gran ejemplo de deportista muy disciplinado y que hablan también de esto, algunas frases como que la disciplina es hacer lo que no me gusta como si me gustara. Tiene mucho sentido con lo que nos acabas de compartir, porque en realidad la inspiración, así como en un músico que no espera así a la musa inspiradora, como remontándonos a lo que decía la cultura greco-romana, de que los dioses te iban a dar esa inspiración, casi siempre, y creo que ese casi es por respeto nada más, la motivación llega cuando estoy en movimiento y no cuando estoy quieto. Entonces es algo que concuerda mucho con eso. Y me gustaría volver al tema del disfrute, porque es algo que quizás también se puede, eh, es un tema de lenguaje también, es muy léxico, porque para una persona si hablamos de disfrute, su sinónimo es, no sé, puede ser carrete, un sinónimo de disfrute, quizás para alguien que le gusta el juego, es jugar, el gambling, las apuestas, para mí ese es el disfrute. Eh, Pero qué importante es también hablar del disfrute en un contexto de disciplina, porque pareciera que es como ya, disciplina es acá y después hablemos de disfrute.
pero entiendo la idea que tú me dices y me gustaría que profundicemos más en ella. ¿Cómo podemos hacer bailar a estos dos protagonistas, que es la disciplina, que pareciera que fuese como súper marcial, súper dura, con el disfrute? Pucha, igual eso puede ir cambiando porque, por ejemplo, ya, yo creo que en el caso del CrossFit, quizás sobre todo el CrossFit chileno, no sé, yo creo que acá en Chile hoy en día no hay gente como que viva del CrossFit, por ejemplo. Entonces, la mayoría de la gente que lo practica, aunque compita, es de forma más recreativa igual. O sea, en el fondo su vida no depende de eso. Probablemente igual tienen trabajos, tienen otras responsabilidades, otras cosas. Entonces, en el caso del CrossFit, creo que sí puede haber más, como que no tendrían por qué estar tan separados, disciplina y disfrute, porque puede haber una persona muy disciplinada en hacerlo y como que quizás hay cosas, obviamente como en todo, no siempre todo te va a gustar. Hay cosas, no sé, quizás te da mucha lata hacer accesorios, pero tengo la disciplina de hacerlos igual, porque sé que después esto me va a llevar a poder seguir entrenando y seguir compitiendo, que eso lo disfruto. Entonces ahí esos como que se unen y van de la mano. Pero, por ejemplo, pienso yo que en el deporte de alto rendimiento a veces sí es más difícil y sí queda mucho más separado el disfrute de la disciplina, porque cuando ya estás en un nivel tan alto que sí ya tienes presión de que tu vida en el fondo, quizás tu estabilidad económica, tu seguir o no en un club, tu de que patrocinadores o tus auspiciadores siguen o no, depende de eso. De repente te tenés que olvidar un poco del disfrute y sí como enfocarte en la disciplina. Entonces creo que va a depender también de eso, pero en el caso del CrossFit y del CrossFit acá en Chile, creo que sí se podría como juntar, como te decía antes, como más la disciplina y el disfrute. Genial, genial, sí. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en alguien que va al box, a una clase, ni siquiera alguien que esté compitiendo, sino que alguien que va a la clase de CrossFit, eh, independiente del tiempo que lleve. Y qué fácil transformamos algo que partió siendo algo que me divierte ir con algo que quizás empieza a tener como tonos que, eh, no sé, pues frustraciones, que no es lo mismo que no te salga algo y que obviamente puedes tener una frustración, me imagino que está dentro de ese mapa normal, pero quedarte pegado en emociones como negativas, también de autoexigencia o quizás autoflagelantes respecto a cosas que no me salen y quizás algún pensamiento victimista por ahí, la culpa. Eh, Creo que es re importante si estás escuchando esto y te quedas también con algo de este podcast, por lo menos desde mi parte. Ayer me llegó este mensaje igual, yo encuentro que estos mensajes como que se van corroborando a lo largo del día cuando son importantes y justo en el libro que estoy leyendo ahora hablaba de no te olvides que la vida tiene que ver con disfrutarla también. Y me llegó harto porque a veces somos autoexigentes y lo tomamos por ese lado, de que ya la diversión va a llegar en algún momento, pero hay que darle. Y bueno, hay que encontrar ese equilibrio, como tú dices, el equilibrio. Y varias de las cosas que venimos conversando tienen un equilibrio en cada persona. No es como una dosis que hay que poner 3 aquí, 3 acá. Y Tal qué cual. piensas de eso, Cami? Sí, me acordé justamente ahora que me estabas diciendo eso, que bueno, hace poquito fue el Open de Wostock y yo dejé como una cajita de preguntas y algo que me llegó bastante fue el tema justamente pensando en el Open, de personas que me decían como estoy muy frustrado, muy frustrada con el Open, no sé si repetir o no, o me pedían recomendación de cómo enfrentar un WOD del Open con miedo o cómo volver a enfrentar a repetir un WOD. Y ahí yo creo que tiene que ver un poco con lo que mencionabas de cómo manejar esa frustración y hasta qué punto es una frustración como normal, allá como una frustración que te está generando una angustia y que en el fondo te está afectando, como que ya no eres capaz de separar, que porque puede ser que vayas a entrenar, no te sale algo, me frustré y bueno, me fui para mi casa y se me olvidó, pero a que ya sea algo que te está afectando como en tu vida. Entonces,
hay algo que yo les volví a recordar, como de eso que me decían, que hice como historias, les decía como, primero, acuérdate que esto que tú estás haciendo, les decía, si tú estás grabando un Open, la verdad es como, lo estás haciendo porque tú quieres, y si llegaste a este punto es porque era algo que lo pasabas bien haciéndolo. Entonces acuérdate primero del motivo por lo que lo estás haciendo, porque lo más seguro es que sea porque tú quieres, o sea, nadie te está obligando. Y entonces en el fondo es porque es algo que tú lo pasas bien haciendo. Entonces acuérdate de eso antes de como partir el WOD, para quitarte también un poco esa presión y esa angustia de que en el fondo sí, o sea, volver a reconectar como esto me gusta y por eso lo estoy haciendo. Entonces ahí me acordé porque creo que es como justo eso que estabas mencionando. Oye, ¿sabes qué me pasa? No lo voy a tomar como una autorreferencia porque más lo veo porque me ha tocado estar en la parte más de coach que de atleta, a pesar de que yo igual practico, participo en las clases de mi box, ¿cachai? Me gusta, me divierte todavía hacer CrossFit. Y Ya, bueno, eh, pasa la famosa pregunta, ¿cómo te fue en una competencia? Y creo que el cómo te fue simplificándolo, obviamente, porque nos podemos sentar a conversar, ¿cachai? ¿Cómo me fue? Bueno, tomémonos un café y te voy a contar qué pasó, ¿cachai? Porque no te puedo simplificar en me fue bien, me fue mal, porque es mucho más que eso, po. Porque imagínate que salí último de 30, pero viví una experiencia maravillosa, me salió un ejercicio que no tenía, mejoré mis pesos, pero con mi rendimiento no fue suficiente para una posición más arriba, pero eso no quiere decir que me haya ido mal, porque en realidad, como tú bien decías, el CrossFit no me está dando que comer. Entonces yo soy no sé, qué sé yo, trabajo en un banco, estoy casi todo el día de eterno, estoy sentado. Me fue espectacular, a pesar de que en el resultado matemático salí claro, último en mi categoría, ¿cachai? Pero esa pregunta de te fue bien, te fue mal, a todo nivel la he escuchado. De hecho, cuando fuimos con el Rola a los CrossFit Games, él clasificó dentro de los 10 mejores de todo el mundo de su categoría. ya. Y igual se repetía la pregunta, ¿y te fue bien? Y cuando me tocaba responderle a mí, ¿cómo le fue a tu papá? Siempre era con una sonrisa. Le fue espectacular porque estaba dentro de los 10 mejores del mundo y disfrutó cada momento al máximo. No quedó en el podio, si quizás tu pregunta es esa, ¿cachai? Claro. Pero no sé si has escuchado o qué opinión tienes respecto a esa experiencia que te quise transmitir. Sí, es muy cierto, como que claro, al final un poco guiarse solamente como en el número del podio, no alcanza como a lo que tú decías, pues, a graficar realmente si te fue bien o te fue mal o cuál fue la experiencia, porque también es algo súper personal, o sea, quizás quedaste último, pero venciste el miedo de ir a competir, desbloqueaste en la misma competencia un ejercicio que nunca te había salido, sacaste un PR, no sé, entonces al final te fue súper bien, o sea, sacaste muchas cosas positivas de esa experiencia, aunque eso no se refleje como en el resultado en la tabla. Lo mismo que tú mencionabas de tu papá, o sea, ya el haber ido a otro país, en el fondo como tener la posibilidad de probarse con atletas quizá más experimentados o de otros países, ya eso es como, o sea, le fue súper bien ya el solo hecho de haber llegado allá. Entonces sí, creo que eso pasa mucho y siento que sobre todo como a los que están en categorías quizás más altas, es una pregunta que les complica mucho tener que responderla, sobre todo cuando la respuesta no es salí primero o salí segundo, sino que es como que no fuiste en el podio, pero tampoco sienten que les fue mal, o quizás se sienten presionados a decir como, pucha, sí me fue mal porque no saqué podio, pero no es realmente lo que sienten. Entonces, claro, o sea, ojalá que la gente escuchando esto quizás formule la pregunta de otra manera o ya no la haga más. Sí, sí, respecto a eso también es también una invitación a estas personas que también se están atreviendo, porque tanto en el nivel profesional o lo más profesional que conocemos, que son personas que van a regionales, personas que están ahí como en el tope de la competencia, como en personas que están en rookie, en scale, ahora están en estas categorías nuevas, beginner. eh,
te estás atreviendo a hacer algo. Y eso es una ganancia total. O sea, para mí no me hace mediocre o simplista decir algo así. ¿Por qué? Porque también la vida, para mí por lo menos, Cami, es todo el rato memento mori. O sea, todo el rato es un regalo, po. O sea, cada momento es un regalo. Y si estamos todo el tiempo poniéndolo en una balanza, si es suficientemente bueno, lo voy a celebrar. Ah, mira, sabéis que no fue tan bueno porque, mira, el de al lado levantó 200 kilos más que yo, entonces, pucha, pero en realidad, no sé, no quiero tampoco hacer la invitación a que no sigáis esforzando, si queréis progresar, progresa, pero una opinión más quizás filosófica que psicológica, Cami, esa es como mi opinión respecto a eso, que a veces valoramos poco esos triunfos que quizás son micro triunfos, pero que también vale la pena considerarlo en el camino, creo yo. Claro, es que yo creo que ahí también volvemos a lo que hablamos al principio, que en el fondo es, la comparación tiene que ser contigo, no con el otro. Entonces, en el fondo, ¿dónde está bien como querer, como tú dices, como avanzar, surgir, pero dónde pongo la vara y también con quién me estoy comparando? Porque obviamente si uno está constantemente comparándose con otra persona o con otras personas, nunca vaya a ganar en el fondo. O sea, siempre va a haber alguien mejor que tú en cualquier cosa. Entonces, o sea, siempre va a haber alguien porque entrenó más o porque simplemente tiene más talento, porque un montón de cosas que no están en tu control. Entonces, si la comparación siempre o el foco siempre está como fuera, claro, nunca vas a llegar como a estar conforme con nada. Entonces ahí nuevamente es como poner esa vara en ti mismo, o sea, si me estoy comparando contigo mismo, ahí obviamente voy a ser capaz de ver como esos pequeños triunfos que tú decías, como fui a competir y me atreví, y ya con eso fue ganancia. Te toca debatir, Cami, eres así como alguien que se siente a debatir quizás con alguien alguna idea respecto a la psicología y el deporte. Por ejemplo, que tú tengas una postura respecto a algún tema controversial que se converse en este mundo de CrossFit. Mira, la verdad que no sé si tiene que ver como con mi formación como psicóloga o más como mi forma de ser, de como esencia de como yo he sido siempre. Eh, pero yo no soy una persona como que defienda mucho un punto de vista, porque soy muy de la idea que es súper válido que otra persona piense distinto a mí o piense distinto en general, y un poquito siempre puedo llegar a entender la postura de la otra persona por más que yo no la comparta. Y no está como en mí como el tampoco el querer cambiar la visión de otra persona, porque en realidad, o sea, creo que no me corresponde y tampoco me voy a entrar como en un debate o en una discusión, porque creo que cada uno es libre de pensar lo que quiera, o sea, cada quien. Yo puedo dar mi opinión, puedo escuchar la opinión de otra persona, pero nunca estoy esperando como que la otra persona me dé la razón o intentar cambiar su punto de vista o decir como, mira, lo que yo estoy diciendo es válido, lo que tú estás diciendo está mal. Como que me cuesta mucho pensar así, como que esta persona tiene razón y esta no, como que siempre pienso que cada quien y que ambos de alguna forma tienen sus motivos para creer una cosa o la otra. Entonces, no, como que no entro mucho en esos debates. Perfecto, me parece muy sano. Cami, vamos llegando ya casi al final, todavía nos quedan un par de preguntitas. Te agradezco por pucha, todo lo que nos hay conversado respecto a estos temas, porque igual eh, son temas muy útiles, yo creo, para las personas que lo están escuchando y bien prácticos también de poder ir avanzando en ellos. Te quería preguntar si tienes algún libro, algún estudio, puede ser incluso algún canal de YouTube, algún podcast, o experiencia con alguna persona, algún profesor, que haya moldeado tu enfoque de vida eh, y lo que tú entregas en este mundo del fitness. Mira, así como lo primero que se me ocurre, porque creo que son quizás muchas cosas, no sé si hay una sola como que me haya marcado más, sino como
distintas cosas. Yo igual soy mucho como lo que mencionabas de escuchar podcasts y todo eso, pero siempre voy como buscando nuevos o canales nuevos también en YouTube, todas esas cosas. Pero quizás un libro que sí ahí me hizo mucho sentido es un libro que se llama The Inner Game en inglés, que sería como el juego interno en español, que es un libro que en realidad está más centrado en el tenis, o sea, habla del tenis, pero que luego se empezó a aplicar también en otros deportes, hasta incluso en como así tipo de coach para hasta cosas empresariales, como que se traspasó. Y en un poco en ese libro habla de cómo al final, por ejemplo, no sé, ahí enfocándolo a lo que se trata el libro, que es tenis, cómo al final, por ejemplo, en un partido de tenis estás jugando con tu rival y a la vez también es como que tu rival es la persona contra la que estás jugando, pero también es tu mente. Entonces, como todo el rato hay una lucha mental en lo que estás haciendo en la parte deportiva, además de la otra parte, si ya tienes como un rival también con quien compites. Entonces eso también me ha llamado mucho la atención ver como ese tipo de libro que en el fondo fue escrito por un tenista, y siento que hay muchos libros de psicología deportiva que son los mismos deportistas, los que han escrito y los que ellos han creado como su propia mentalidad. Entonces, como el darme cuenta de eso, dije, pucha, entonces esto de verdad es algo que se necesita mucho, si al final son los mismos deportistas que en el fondo, quizás en el desconocimiento o la desesperación de poder tener alguna estructura o alguna ayuda, ellos solos buscan respuestas y como que tienen libros donde crean su propia estrategia en el fondo. Entonces dije, ya, esto es importante, porque si está pasando eso y al final después la gente toma eso, es algo que no le está pasando solo a una persona. Entonces yo creo que ese quizás fue algo como que me hizo darme cuenta de que de lo importante que es la parte mental. Bueno, aquí creo que lo encontré. Se llama The Inner Game of Tennis, Sí. de W. Timothy Galway. Sí. Sí, y dice, explora los aspectos mentales del tenis, enfatizando la importancia de esto, bueno, enfrentar la duda interna, la ansiedad y desbloquear el propio y verdadero potencial. Mira, suena potente, ¿eh? Y oye, es bien antiguo, Es súper antiguo. 1974 fue publicado. Mira, para que lo Y no, anoten sí, ahí la psicología los que están escuchando. deportiva, las primeras definiciones y todo se remontan incluso antes que eso, muchísimo antes. O sea, es algo que ha estado presente, pero que, claro, quizás, no sé si hoy en día será como algo que se escuche más, pero de que está presente hace muchísimos años atrás. Claro, creo que con el tiempo hemos sido buenos para ir sistematizando algunas cosas, pero claro, creo que hay conceptos ahí que son bien antiguos y que se pueden seguir aplicando hasta el día de hoy. Mm. Oye, Cami, respecto a algún deportista que admires o algún coach deportivo en general de alguna disciplina, ¿tienes a alguien que sigas? La verdad, yo admiro a todos los deportistas. No sé si tengo como una sola figura, pero ya, porque por ejemplo, como yo te decía, yo hago CrossFit hace mucho tiempo, pero nunca he tenido esas ganas de competir, porque en el fondo yo sé que quizás yo no lo disfrutaría, no lo pasaría bien en ese contexto. Lo he hecho alguna vez, entonces por eso como que admiro en general a todos los deportistas, porque creo que exponerte a esa constante presión, a esa exposición, a esos nervios, porque también es algo que me preguntan bastante como, ¿cuándo se pasa? No se pasa nunca. Eso siempre va a estar. Entonces, como el ser capaz de siempre estar enfrentándote a eso, yo lo admiro mucho. Siento que todos los deportistas son de admirar porque también son personas que están dispuestos a a hacer cosas que no todos hacen. Sí. Entonces eso ya, no tengo como un o una sola referente. Para mí ya el deportista en general lo admiro. Genial. Cami, última pregunta seria, porque después tengo un ping-pong como para conocer más de tus gustos y esas cosas. Ya. ¿Cuál es tu mensaje
esta pregunta es bien profunda si se quiere, ¿ya? ¿Cuál es tu mensaje cuando te levantas en la mañana, cuando te toca, entre comillas, enfrentar tu día, toparte con personas, tanto con tus afectos como con tus alumnos, tus compañeros de la clase o el mismo coach? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Tienes algo definido ahí? A ver cómo mantenerte bien, como mi mensaje, como qué quiero yo como proyectar a la gente Como en mí. transmitir, claro, algo que te gustaría transmitir. Estoy siendo bien de vida primero Ajá. y después algo así quizás, si te parece como más práctico, como cuál es tu mensaje como psicóloga deportiva, algo que te gustaría transmitir a las personas que se acercan a ti, por darte un ejemplo. Ya, ya, mira, así como desde como lo más personal, así como Cami, siento que lo que a mí siempre intento transmitir mucho y como que quizás guío mucho mis acciones en base a eso, es tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Aunque no pase, aunque las otras personas no me traten a mí como yo quiera, yo siempre me fijo en eso por ejemplo, no sé, en el ámbito de Vox, si llega alguien nuevo, yo siempre intento integrarlo, integrarla, hablarle, como intentar que la persona se sienta cómoda, porque en el fondo es lo que a mí me gustaría si yo llegara a un lugar nuevo, por ejemplo. Entonces yo me muevo mucho como desde esa perspectiva en la vida de, de tratar a la gente bien y hacer un poco como la vida más amena para todos. Buena, buenísimo, buen mensaje, me gusta. ¿Hay algo que te gustaría de todo lo que conversamos, de algunas herramientas que hablamos, perspectivas también que pudimos ir transmitiendo, intercambiando más bien, que te gustaría que las personas se lleven de este podcast como un mensaje final? Sí, yo creo que quizás como mensaje final, porque creo que de repente, como por desconocimiento de, no, la psicología a mí no me sirve porque yo soy fuerte mentalmente o yo puedo solo, yo no lo necesito. En realidad, como invitarlos a que reflexionen un poco en eso y se den cuenta que lo mental está presente en todo. O sea, no hay nadie que pueda decir como a mí no me afecta porque desde que tú te levantas, eh, tienes emociones, sentimientos, estás pensando en algo, eso que piensas te hizo sentir algo, entonces nos afecta a todos. Nadie como que se puede abstraer de eso. Entonces, como invitarlos como a acercarse más a eso y no a verlo como algo como que quizás es como lo hace solo cierto tipo de personas, sino que una invitación a que todos se interesen más en eso y ojalá también, y yo sé que es normal que suceda de la otra forma, pero ojalá no esperar a estar como mal, a que todo esté mal, para recién pedir ayuda, o sea, no solo la psicología, en cualquier ámbito, que siento que es un poco como funcionamos todos. No sé, cuando ya me enfermo y tengo 40 de fiebre, recién voy al doctor, en vez de quizás estar haciendo como chequeos constantes. La psicología en general y la psicología deportiva no es solamente para cuando uno está en crisis, se puede o cuando uno tiene un problema, se puede aprovechar también cuando estás bien. Incluso ideal hacerlo cuando estás bien, porque lo podrías aprovechar aún más. Entonces, eso yo creo que sería el mensaje. Qué bueno. Muchas gracias, Cami, por ese mensaje. Estamos ahí en esa sintonía igual. Normalmente la terapia funciona muy parecido a la terapia física. Esos dolores, esas lesiones también necesitan estar como chequeándose constantemente y no esperando esa gran crisis, y creo que en todas las áreas. Ujú. Para ir cerrando, tengo un ping-pong que hacemos normalmente con Philadelphia Strength, que es para conocerte más en otros ámbitos, ya saliendo de la psicología. Primera pregunta, ¿café o mate para empezar el día? No tomo ninguna de las dos para empezar el día, pero prefiero el café. ¿Ya tienes alguna infusión para partir bien el día, partir con todo? Agua, Agüita, perfecto. ¿Qué ejercicio odias pero igual haces? el tráster.
Lo odio. Y lo evito bastante, la verdad. Ya, pero toca hacerlo de repente. Con barra sí, con mancuerna lo paso más. Mira, me pareciera que es como más difícil con mancuernas, pero te acomoda mucho más a ti. Me acomoda más, sí. Ya, bueno. ¿Team perro, team gato? Perro. Vale. ¿Tienes mascota? Pucha, mira, está. Lo voy a Faceta. mostrar. No sé, ahí está. Ah, más regalón. Él está conmigo todo el día, entrena conmigo, a donde sea, va conmigo. Compañero de entrenamiento incluso. Buenísimo. ¿Tiene alguna canción favorita para moverte? Así, para entrenar, algún tema que te ponga así como pilas. Hoy yo amo el reggaetón, con todo mi corazón, porque acá soltando datos que mis amigos me molestan que siempre lo digo porque sí, porque yo orgullosa fui Pokémona, entonces amo el reggaetón old school. Entonces, si me ponen eso para entrenar, yo lo doy A todo. todo ritmo, perfecto. Última pregunta. Aquí tiene un nombre como de comida prohibida, pero pues también puede ser, y a mí me gusta catalogarlo más como de comidas trato, esas comidas que pueden catalogarse en la comida chatarra, en este tipo de ámbito, pero también puede ser una comida casera, ¿cachai? Que normalmente que no comemos todos los días. ¿Tienes alguna comida en especial que no puedas resistir? Ay, las cosas dulces. En general, las En cosas dulces. general. Sí. Ya, bueno. Hay muchas picas por ahí cerca de tu casa. Sabes que no tanto, pero tengo un negocio abajo donde puedo comprar cualquier cosa dulce. Bueno, hoy en día con el delivery igual es como que También. todo llega a la puerta. Sí. Buenísimo. Oye, Cami, gracias por tu tiempo. Genial. No sé si tienes algunas palabras para despedirte, más allá del mensaje que ya nos diste a la audiencia que escuchó este capítulo. No invitarlos, bueno, ahí no sé si también lo ibas a mencionar tú, como a que me sigan en mis redes sociales, a que si quieren hacerme alguna pregunta, siempre invito igual, intento hacerlo por historia, a que lo hagan, a que me pregunten lo que quieran, de repente tiro links como anónimos si la gente se siente como más segura haciéndolo de esa forma. Pero eso, darte igual las gracias, lo pasé súper bien. Es mi primera experiencia haciéndolo así y en realidad yo que igual consumo harto podcast y siempre como que quería estar en uno. Así Bueno, que me gustó mucho la experiencia. genial, Cami. Bueno, agradecerte a ti por tomarte este tiempo para estar con nosotros. La verdad es que ha sido un agrado también, tremendo tenerte acá. Disfruté mucho la conversa igual. Y bueno, saludar a las personas que se conectan con este canal, que es un canal que busca no solamente conversar de muchas cosas, sino que también educar, entregar herramientas. Esperamos de que algo de todo lo que se conversó te pueda servir y que sea un puntapié inicial para el cambio que tú mismo o tú misma quieres experimentar, tanto en tu fitness como en tu vida. Vamos a dejar en el pie del video todos los datos, el nombre de Cami, su red social. Puedes contactarte con ella directamente por los servicios que también ofrece en esta parte de la psicología deportiva. Y bueno, sin duda también el resto de las cosas que tenemos en Philadelphia Strength van a estar en el pie del video. Sin más, un fuerte abrazo a todos, que sigan muy bien. Chao, chao.